cáncer de ovario. Soy Valentina Gallard, estoy a cargo del área médica de oncología y hematología de AstraZeneca y es un placer para mí presentar a las panelistas que estarán acompañándonos durante esta rueda de prensa. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a dos doctoras con nosotros, a la doctora Gabriela Alamilla. La doctora Gabriela Alamilla es egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, cursó la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Juárez de México y cuenta con una subespecialidad en Oncología Médica en el Instituto Nacional de Cancerología, mejor conocido como el INCAN, y también cuenta con posgrados en el Hospital Universitario de Valencia. Actualmente es médico adscrito tanto del INCAN como del Hospital Regional 1 de Octubre, perteneciente al ISSSTE. Cuenta con experiencia docente, ha participado como ponente, como autora de diversas publicaciones en congresos nacionales e internacionales y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología y de la American Society of Clinical Oncology, ASCO, en Estados Unidos. También está con nosotros hoy la doctora Eva María Gómez García, quien es subespecialista en oncología médica, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también es profesora adjunta de la especialidad en oncología médica y de la maestría de enfermería oncológica en el ICEMIM, donde actualmente se desempeña como médica adscrita y también es la encargada de la unidad de investigación en esta institución. La doctora Eva Gómez cuenta con múltiples publicaciones nacionales e internacionales y también ha participado como investigadora en estudios clínicos que han tenido gran impacto en la práctica clínica oncológica y en todo el desarrollo de investigación en México. También contamos con Adela Ayenza Alonso, la directora general de Fundación Salvati. Adela tiene un diplomado en Dirección y Gerencia Social, ha trabajado en el tercer sector para diferentes organizaciones durante más de 18 años, tiene más de 4 años como directora de Fundación Salvati, que les recuerdo es una fundación sin fines de lucro que brinda apoyo a pacientes con cáncer y a sus familiares para mejorar su calidad de vida. Ella lidera un equipo multidisciplinario en donde la excelencia y calidez de la atención y de la educación a la sociedad es lo que los distingue. En 2018 fue invitada a participar con una declaración a nombre de la UICC y de la NCD Alliance en la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra, Suiza. Estas son nuestras panelistas de hoy, a quien tendré el honor de escuchar junto con ustedes. Y a manera de introducción, solamente me permito dar algunas palabras en nombre de AstraZeneca. Siguiente diapositiva, por favor. Quería platicarles hoy, aunque hoy es 6 de mayo. Discúlpenme, estaba en mute, entonces a partir, Julie, si me puedes decir si se escuchó la presentación de las Sí, doctoras. sí, se escuchó perfecto. Sí. Ok, en algún momento piqué el botón. Perfecto. Me voy con estos datos para ustedes, en donde les quiero platicar que el 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Esta es una fecha establecida e impulsada desde el año 2013 por más de 140 organizaciones de pacientes con el objetivo de concientizar sobre este cáncer femenino, cuya tasa de supervivencia es la más baja a nivel mundial y del cual aún tenemos muchísimo por aprender. Hacer conciencia sobre este padecimiento es una de las principales herramientas que tenemos para contribuir a la detección oportuna, ya que es un tipo de cáncer que generalmente se diagnostica de forma tardía y es por esto que 3 de cada 4 casos no tienen cura. AstraZeneca se suma a la voz de miles de pacientes en este día con la esperanza de sumar aliados, todos ustedes queremos que sean nuestros aliados, por supuesto, en esta lucha. Y siguiendo a la ciencia, desarrollar tratamientos con mayor potencial curativo para esta enfermedad. Siguiente diapositiva. Actualmente estamos liderando una revolución en la oncología para redefinir el manejo del cáncer. Tanto la industria farmacéutica como los médicos tratantes, las pacientes, las fundaciones, los medios, la sociedad en general. Y hoy en día ya empezamos a cambiar la vida de las pacientes con cáncer de ovario en México a través de diversos esfuerzos que está realizando AstraZeneca actualmente.
El primero es apoyar el diagnóstico e identificación oportuna de biomarcadores. Mientras mejor conozcamos a los tumores, mientras mejor conozcamos a nuestro enemigo, va a ser mucho más fácil dirigir terapias personalizadas para ayudarle a estas pacientes. También estamos impulsando el acceso a medicina de precisión para que el medicamento correcto llegue a la paciente correcta en el momento correcto. Continuamos también la investigación de nuestro portafolio en desarrollo, no solo con las moléculas y medicamentos que hoy tenemos disponibles, sino con medicina de innovación que también viene en camino y que varios de los protocolos se están corriendo también en nuestro país. Y a la vez estamos estimulando cambios que transformen la experiencia del paciente. No es nada más dar un medicamento, es transformar el ecosistema completo de las pacientes para que la experiencia y su recorrido en esta enfermedad tengan la mayor calidad posible, y no solo a las pacientes, sino también a sus familiares, a quienes impacta también directamente esta enfermedad. Y bueno, sin más, los dejo ahora con la doctora Gabriela Alamilla. Muchas gracias Valentina por la presentación y a todos por su amable invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a continuar. Esperemos que esta información les sea útil, sea importante para que todos tengamos conciencia de la relevancia que tiene el saber, el hacer un diagnóstico oportuno de este tipo de neoplasias y que sea más visible, porque finalmente creo que eso es lo que ha llevado que esto se vuelva un problema realmente de salud pública. La que sigue, por favor. Bueno, en el mundo se van a diagnosticar alrededor de 314,000 casos al año. En México son cerca de 5,000 casos al año y representa en México la cuarta causa de cáncer, de muerte por cáncer en las mujeres. Pero, ¿qué significa esto en números duros o qué es lo relevante y lo que me gustaría que todos nos llevemos muy claro de esta plática? En México, al día se diagnostican 13 casos de cáncer de ovario en las mujeres y esto representa una muerte cada 3 horas. Cada 3 horas en nuestro país fallece una mujer por cáncer de ovario y esto pues es realmente algo que nos debe de mover y de que todos trabajemos juntos por hacer algo para cambiar esto. La que sigue, por favor. Si bien tal vez, como ya les comenté, no es la neoplasia que se diagnostica más frecuente en mujeres en México, sí es, como ya lo comentó Valentina, desafortunadamente de la que más fallecen pacientes. Mientras que en mama se diagnostican cerca de 30,000 casos al año solo fallecen el 26% de las pacientes. Para cáncer cervicouterino, fallecen el 46% de las pacientes que se diagnostican, mientras que en cáncer de ovario, de las 5,000 pacientes que se diagnostican al año, el 61% de las pacientes pueden llegar a fallecer al año. Entonces, pues como les mencionaba, esto se vuelve realmente algo que debemos de trabajar para cambiar. La que sigue, por favor. Bueno, el cáncer epitelial de ovario va a representar el 90% de los tumores de ovario y si bien se presenta predominantemente en mujeres posmenopáusicas, a nivel global la edad de presentación más frecuente es 63 años. Sin embargo, en México particularmente se presenta en mujeres más jóvenes y esto va a representar décadas de vida perdidas. Al ser mujeres que todavía están económicamente activas, que tienen hijos jóvenes en la adolescencia, pues bueno, esto viene a ser una tragedia realmente para las familias. La que sigue, por favor. De acuerdo a la estadística que tenemos nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, en el programa de cáncer de ovario, podemos ver que a diferencia del resto del mundo, el 60% de las mujeres que se diagnostican al año están entre 40 y 59 años. Y la mayoría de estas se encuentran dentro de la edad de 50 a 59 años. Es el grupo más frecuente en el que se diagnostica en México. Y como les mencionaba, bueno, estos son mujeres que todavía se encuentran activas trabajando, que muchas veces son quienes dan el sustento en sus casas, que tienen hijos adolescentes y que evidentemente necesitan el apoyo y la guía todavía de sus madres, y pues bueno, esto llega a ser realmente una tragedia, aparte de lo médico, económico, social, etcétera. La que sigue, por favor.
Y bueno, pues la gran mortalidad que tiene esta enfermedad básicamente es porque el 70% de las pacientes se van a presentar ya en etapas avanzadas y desafortunadamente una vez que las pacientes inician con síntomas pueden pasar entre 8 y 14 meses antes de que lleguen a recibir un tratamiento oncológico adecuado. La que sigue, por favor. Principalmente esto lo hemos visto porque, bueno, esta es la estadística también que nosotros tenemos en cancerología. Como pueden ver, esto sí es muy similar al resto del mundo. La mayoría de las pacientes se van a presentar en las etapas clínicas 3C, 4A y 4B, que son las etapas que se consideran avanzadas y desafortunadamente la mayoría de las veces incurables. Entonces, pues bueno, esto es importante recalcarlo. Y la histología más frecuente es el seroso papilar de alto grado, que bueno, más adelante pues vamos a ver que también esto es relevante. La que sigue, por favor. ¿Por qué el diagnóstico tarda tanto en hacerse y por qué tardan a veces tanto las pacientes en recibir la atención que necesitan? Esto básicamente es porque de inicio, cuando la enfermedad empieza, los síntomas que tenemos son tan comunes como una distensión abdominal, dolor abdominal, urgencia o ganas frecuentes de ir a hacer pipí, no quedar estreñimiento o algo de diarrea. Y pues bueno, cuando alguien llega, una mujer llega al médico con estos síntomas, lo primero que se piensa a cualquier nivel de atención prácticamente es que esto es una colitis, ¿no? La mayoría de las pacientes, como podemos ver aquí, cuando empiezan con síntomas, está, de acuerdo a la estadística que tenemos en el instituto, pues van a llegar con un médico general, el 34%, y el 44% con un ginecólogo. Son los médicos que de inicio ven a estas pacientes y como síntoma principal van a llegar como colitis, dolor abdominal o distensión abdominal prácticamente el 70-80% de las pacientes. Y entonces esto es tratado como si fuera simplemente una colitis, ¿no? Un síndrome de intestino irritable y tarda en que se da el manejo, no se resuelve y se continúan o se presentan nuevos síntomas y se llega ya entonces a una sospecha de cáncer de ovario, a un diagnóstico y pues bueno, a un tratamiento que muchas veces pues desafortunadamente ya no podemos ofrecer algo curativo debido a lo avanzado de la enfermedad y como les mencionaba, 70% de las pacientes van a llegar ya en una etapa avanzada, esto es en una etapa 3C o 4. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son los retos principales que tenemos nosotros como médicos, como sociedad, a vencer para que este problema, para que el cáncer de ovario sea diagnosticado más tempranamente y poder ofrecer a las pacientes un mejor tratamiento? Primero, que bueno, pues afortunadamente para muchas mujeres hay muchas campañas para visualizar el cáncer de mama, que puede ser el más frecuente, el cáncer cervicouterino, y el cáncer de ovario sí ha quedado un poco como invisible, como rezagado, y esto ha hecho que las mujeres observen mucho el hacerse la mastografía o que muchas se hagan el Papa Nicolau, pero esto no diagnostica el cáncer de ovario, ¿no? Una de las cosas que nos llegan a decir las pacientes al instituto es, pero ¿cómo es posible si yo todos los años me hago el Papa Nicolau? El Papa Nicolau no diagnostica el cáncer de ovario. La otra cosa es que como médico se tiene que identificar a la colitis como un síntoma sugestivo de cáncer de ovario. Si las pacientes presentan de forma reciente más de 12 veces al mes estos síntomas que les mencionaba, el dolor, la distensión, la diarrea, la frecuencia para las molestias urinarias, una mujer que lo presenta 12 veces o más al mes tiene que hacerse un ultrasonido transvaginal y este difícilmente se solicita por los médicos de primer contacto y hace más tardío el diagnóstico. Y la mayoría del cáncer de ovario que no está diagnosticado se trata de forma inicial con antiespasmódicos, analgésicos o incluso diuréticos cuando empieza a haber un aumento del volumen abdominal sin que se haga un diagnóstico oportuno. Y desafortunadamente aún así a veces cuando ya se tiene la sospecha de un cáncer de ovario se atiende de inicio por un especialista que no es un oncólogo y va a hacer que se practiquen hasta en la mitad de las pacientes con cáncer de ovario cirugías inadecuadas o incompletas y que también pueden cambiar el pronóstico para estas pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, también es importante mencionar que todas las mujeres simplemente por tener ovarios tenemos un riesgo de desarrollar cáncer de ovario que en la vida va a ser de 1.4,
pero las mujeres que son portadoras de una mutación del gen de BRCA va a incrementar este riesgo de cáncer de ovario. En BRCA1 puede ser casi hasta el 40% y en BRCA2 hasta el 17%. Y de las mujeres que ya se diagnosticaron con cáncer de ovario, de acuerdo a la estadística mundial, 1 de cada 4 mujeres va a ser portadora de esta mutación, que nos sirve tanto como factor pronóstico y predictivo. Más adelante lo vamos a ver, la que sigue. Sin embargo, en nuestro país, esta mutación también es más frecuente de lo que se dice de forma mundial, en un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología, que se presentó en el 2018, de 164 pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario que se analizaron, 32% tenían mutación de BRCA, y de estas el 65% eran mutación de BRCA1, y esto también se debe a que en México 30% de estas pacientes tenían una mutación fundadora. Esto quiere decir que es una mutación que solo se presenta en pacientes mexicanas, específicamente es una deleción del exón 912. La que sigue, por favor. Y pues bueno, todo esto es para mostrarles a grosso modo que esta es una enfermedad a la que hay que poner más atención, que no es solo una enfermedad, que son diferentes tipos, que son muchas características, que hay mucho que ver y aprender de esta enfermedad. Básicamente son de inicio 5 enfermedades distintas, que puede ser el carcinoma seroso de alto grado, de bajo grado, mucinoso, endometrioide o células claras, y que es importante hacer un diagnóstico adecuado porque todos estos tienen diferentes características, y el saber qué tipo de cáncer es nos puede ayudar a dar un mejor tratamiento, a personalizar, como decían, mejor los tratamientos para que las mujeres tengan un mejor pronóstico. Y pues bueno, con esto, sin más preámbulo, yo le dejo la palabra, la que sigue, por favor, a la doctora Eva Gómez, que nos va a hablar un poco más de diagnóstico, tratamiento y calidad de vida. Muchas gracias, doctora Gaby. Gracias, Valentina y todo el equipo de Astra, y muchas gracias a todos los medios por tomarse este tiempo para esta enfermedad que, como ya lo comentó la doctora Alamilla, está impactando a nivel mundial y en México en la vida de nuestros pacientes y socialmente en sus familias. La que sigue, por favor. Bueno, hablando un poquito más específico en el diagnóstico, efectivamente el Papá Nicolau nos es útil para diagnosticar cáncer de ovario. Como lo podemos ver, el cervix está muy distante, o el cuello uterino muy distante a un ovario. Es imposible que un Papá Nicolau pueda darnos una idea de cómo se encuentran los ovarios. Y por otro lado, bueno, tenemos que, para hacer el diagnóstico, tenemos que saber que los síntomas que se presentan o los signos por este cáncer de ovario van a depender mucho de la etapa de la enfermedad, es decir, hasta dónde se ha extendido el cáncer. Y para etapas tempranas en donde el cáncer solo está limitado al ovario, pues los síntomas pueden ser mínimos, pero siempre existen. Puede ser, por ejemplo, dolor abdominal, puede ser a lo mejor molestias urinarias, incluso sangrados vaginales anormales. Conforme el cáncer se va extendiendo hacia la pelvis, hacia el útero o hacia el abdomen, pues los síntomas cambian y se vuelven más inespecíficos del área. Por ejemplo, encontrar la distensión abdominal ya generalizada, o el dolor abdominal, o incluso cambios en el hábito intestinal. Las mujeres suelen presentar estreñimiento cuando no eran estreñidas de manera habitual, y como ya lo comentó la doctora Lamilla, todos estos síntomas suelen confundirse con colitis o con otras enfermedades benignas, como gastritis, como infección de vías urinarias, etc. Lo importante para el diagnóstico con estos síntomas, por lo inespecífico que son, es precisamente valorar la frecuencia o la persistencia de estos síntomas. Síntomas inespecíficos que no mejoran con el tratamiento para una enfermedad benigna como colitis, gastritis o infección de vías urinarias, y que transcurren 1 o 2 meses o hasta 3 meses, deben hacernos sospechar forzosamente cáncer. Y en esos pacientes es en el que el diagnóstico incluye el hacer el ultrasonido pélvico para buscar el estado de los ovarios, cómo se encuentran los ovarios,
Y después de eso es un procedimiento que ya debe de quedar a cargo de médicos especialistas en oncología. Una vez que se encontraron quistes en los ovarios o crecimiento de los ovarios o líquido alrededor o en la pelvis, pues deben referirse los pacientes de inmediato con médicos especialistas en oncología. Entonces, esta recurrencia o persistencia de los síntomas es lo que tiene que despertar nuestra sospecha en cáncer. Una vez que se hace el ultrasonido y se tienen los hallazgos, podemos determinar en sangre algunos marcadores tumorales, que así se llaman, para nosotros hacer una correlación entre los hallazgos por ultrasonido y el marcador tumoral y poder determinar la posibilidad de que esa lesión en el ovario sea benigna o maligna. Esto es cuando es solo la lesión a nivel ovárico. Ya cuando ya se extendió el cáncer y lo podemos visualizar a través de una tomografía en el abdomen, pues ya se puede determinar de manera un poco más precisa por el cirujano oncólogo el tratamiento. La siguiente. En cuanto al tratamiento, también tengo que enfatizar, el tratamiento, repito, tiene que ser por médicos especialistas en oncología. Una vez que se tiene la alta sospecha de cáncer, la paciente tiene que llevarse a una oforectomía, que es retirar el ovario, si es que no se puede retirar la totalidad de la enfermedad porque sea irresecable, porque haya mucha enfermedad y se sepa o se intuya que no se va a poder quitar completamente la enfermedad. Y entonces, ya con una biopsia o con el tumor ya en el servicio de patología, determinar qué tipo de cáncer es. Si la paciente se pudo operar completo en ese momento y se dejó sin enfermedad macroscópica, entonces se determina la etapa que tuvo, y si es una etapa temprana, es decir, una etapa 1A o 1B, entonces la paciente puede irse a vigilancia periódica para tratar de detectar en algún momento si el cáncer regresa. Pero si la paciente tiene una enfermedad 1C en adelante, pues la paciente definitivamente tiene que recibir un tratamiento complementario para disminuir el riesgo de que el cáncer regrese. Ese tratamiento complementario se llama tratamiento adyuvante, que es a base de quimioterapia, que son medicamentos intravenosos y que lo que buscan es matar las células que microscópicamente hayan quedado en el cuerpo de la paciente. Ahora, es muy importante decir que el cáncer se puede diseminar no solo al abdomen, sino también a los ganglios, también a una membrana que recubre el intestino que se llama aumento. Por eso es tan importante que la cirugía que se realice sea una cirugía completa, para poder darle la etapa correcta al paciente y para poder quitarle la totalidad de la enfermedad. Por eso es importante que esta cirugía la realice un cirujano oncólogo. Posteriormente, cuando ya se decidió que la paciente necesita una quimioterapia adyuvante para reducir el riesgo de que la enfermedad recurra, se puede determinar también un tratamiento de mantenimiento. En esta etapa de la evolución del cáncer, afortunadamente ya tenemos varias terapias dirigidas al tipo de tumor que presenta la paciente. Ya la expectativa de vida de la paciente se ha prolongado mucho, como lo pueden ver en esta gráfica. En rojo tenemos las pacientes que solo reciben quimioterapia, y en azul las pacientes que ya reciben alguna terapia dirigida al tipo de mutación que tiene su cáncer, o al tipo de cáncer que es, o incluso a cuánto quedó de enfermedad después de la cirugía. Y bueno, este es solo un ejemplo, pero aquí podemos ver por cuántos meses o cuánta es la diferencia en el tiempo que tarda el cáncer en regresar. 27 meses con este ejemplo de terapia, cuando no se le da una terapia de mantenimiento o posterior a la quimioterapia, versus 60 meses cuando sí se les da un tratamiento de mantenimiento. Y esto al final repercute o impacta en la supervivencia global de las pacientes. Actualmente tenemos tratamientos que se llaman inhibidores de PARP, que es una enzima que trabaja a nivel del DNA de nuestro material genético, y ya se pueden inhibir esas vías para tratar de evitar que el cáncer regrese o que avance. Y puede ser tanto en etapas al diagnóstico del tratamiento, como una vez que ya regresó el cáncer,
se pueden dar también esos tratamientos de mantenimiento. La segunda opción de tratamiento son los antiangiogénicos, que lo que hacen es evitar la formación de vasos sanguíneos para que las células tumorales crezcan y se implanten en otros lugares. Y por último, y se está ya investigando en cáncer de ovario, la inmunoterapia, que es tratar de despertar una respuesta inmune en la paciente contra las células tumorales que tiene en su cuerpo. Les repito, estos tratamientos personalizados son lo más avanzado que hay en cáncer de ovario. Afortunadamente hemos tenido, la evolución ha sido muy buena en el sentido de lograr supervivencias libres de progresión de la enfermedad o libres de recurrencia de la enfermedad, y esto está impactando socialmente también. La siguiente. Ahora, ¿qué chiste tendría tener nuevas terapias y hacer un buen diagnóstico si finalmente el tratamiento que le estamos dando a las pacientes no impacta o deteriora su calidad de vida? ¿Y qué es calidad de vida? Bueno, es el bienestar, es la felicidad en todos los aspectos que debe de tener los pacientes, o en este caso las mujeres que tienen cáncer de ovario. Entonces, esta calidad de vida tiene que ir de la mano con los resultados oncológicos, con cuánto vive la paciente, cuánto tarda en que regrese el cáncer. Tenemos que ir de la mano trabajando en que no se deteriore su calidad de vida, que no sea más doloroso el tratamiento que la misma enfermedad, que al momento que se está resolviendo el síntoma por la enfermedad, tampoco se agreguen síntomas por el tratamiento. Y afortunadamente también esto lo están logrando las nuevas terapias personalizadas, que no son quimioterapia, que logran un efecto en el cáncer sin deteriorar la calidad de vida de las pacientes, aplicando mucho el principio de primero no dañar. Eso creo que es algo que los médicos buscamos siempre, y que ahora afortunadamente los nuevos fármacos nos permiten seguir en este principio de darle a la paciente resultados en calidad de vida al mismo tiempo que resultados en supervivencia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eva Gómez. Vamos con Adela Allenza, quien nos va a platicar más sobre la voz de las pacientes. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Astra, por esta invitación. Y bueno, a mí me toca un poquito platicarles qué nos dicen las pacientes cuando llegan a Salvati. Las pacientes con cáncer de ovario, todas nos dicen de la falta de información. Todas ellas, casi un 80%, llegaron en etapas tardías. No conocían la enfermedad, no conocían los exámenes, nunca se checaron y sus médicos tampoco les hicieron ningún tipo de prueba. Una vez que les diagnosticaron, como les comento, estaban en etapas tardías y tampoco ahora durante sus tratamientos consiguen información sobre los nuevos tratamientos, sobre la nueva esperanza. El cáncer de ovario en México es una enfermedad, si se puede llamar, silenciosa. No solamente es muy complicado detectarla, como están comentando las doctoras, sino porque no se habla del cáncer de mama. Octubre, como todas las mujeres sabemos, es el mes rosa, todas sabemos qué exámenes hacer. Cada vez que acudimos al médico, bueno, nos pueden hacer un Papá Nicolau para ver si es cáncer cervicouterino, o nos checamos anualmente, pero nadie nos dice del cáncer de ovario. ¿Cuáles son las pruebas? Si el médico no te las manda, hay que solicitarlas. Tenemos que dar esta información al público en general, a mujeres. Aquí en Salvati tenemos pacientes muy jóvenes que tienen cáncer de ovario y queremos evitar que lleguen en etapas tardías. Hay que dar esta información. Somos muy pocas las fundaciones que hacemos campañas en redes sobre detección oportuna. Necesitamos que más gente hable de esto, que más gente dé esta información al público en general para que todas las mujeres podamos cuidarnos. A mí me gustaría preguntarle a todas las periodistas que están aquí presentes si alguna vez ellas se han hecho una prueba o le han dicho a su médico, oye, quiero que me cheques, ¿no?, los ovarios. Creo que es lo que tenemos que empezar a hacer. Tomar la voz. Están aquí, hoy es un día muy especial, el próximo 8 de mayo es el Día de Cáncer de Ovario, compartan esta información. Muchas de nuestros pacientes se sienten solas, no es un cáncer de mayor incidencia, pero sí de mayor mortalidad.
Vamos a apoyar a estas mujeres, vamos a contar sus historias, vamos a hacer que las mujeres en México se chequen y bajar estos números. Yo creo que eso es lo más importante y eso es lo que yo les pediría a todos los presentes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela, por hacer este llamado para hacer mayor conciencia sobre este padecimiento. Vamos ahora a nuestro panel de preguntas y respuestas. Le pido por favor a nuestras panelistas, Adela, doctora Eva Gómez, doctora Aramilla, que encendamos la cámara e iremos recibiendo las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas por aquí. Tenemos una que dice, ¿qué incidencia en México se registra? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuáles son los principales síntomas? Bueno, pues como lo comentamos durante la presentación, en México se diagnostican alrededor de 5,000 casos al año. Según el Globocan del 2020 fueron 4,900 casos. Básicamente el número duro, que es más fácil a lo mejor, son 13 casos al día los que se diagnostican en México y fallecen una paciente cada 3 horas en México. Cada 3 horas fallece una paciente por cáncer de ovario, ¿no? Los síntomas, pues bueno, ya los mencionaba la doctora Eva Gómez, que pues son síntomas que pueden ser muy vagos, como distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. Entonces, este tipo que todo mundo relacionamos con colitis son los que tenemos que tener en cuenta cuando se presentan de inicio, o sea, no una mujer que los ha tenido toda su vida y no cambia el patrón, pues a lo mejor de todos modos se tiene que checar, pero con menos urgencia. Las mujeres que tenemos que prender los focos rojos son a las pacientes que los presentan de inicio, o sea, a mí no me pasaba y desde hace 15 días o un mes he empezado con estos síntomas y que presentan estos más de 12 veces en un mes. Tienen que acercarse a su médico, solicitar que les hagan una revisión para los ovarios, que va enfocada a, bueno, hacerse un ultrasonido transvaginal, es el mejor método diagnóstico para evaluar los ovarios, y si es posible un marcador, un CA125. Sí. Muchas gracias, doctora. No sé si la doctora Eva quiera dar algún comentario además de este. Sí, gracias. Coincido completamente con la doctora Lamilla. La recurrencia de los síntomas o la persistencia por varios meses o incluso 2 meses, a partir de 2 meses, a pesar de un tratamiento, también debe hacernos sospechar que algo malo está pasando y es cuando tenemos que buscar la ayuda de un médico especializado. Si mi médico general, si el gastroenterólogo no me resuelve el problema, pues significa que el problema no está ahí y hay que buscar en otro sitio, y otro sitio pues es el cáncer, o sea, el cáncer de ovario, y hay que buscar a médicos especialistas en cáncer. Muchas gracias, doctoras. Tenemos también una por aquí de Alejandro Arcos de Plenilunio. Son 2. Les voy a leer primero una. Dice, principales avances en 2020 en investigación respecto al cáncer de ovario. Bueno, creo que lleva más de hablar del 2020, o sea, esto ya lleva 10 años corriendo toda la caracterización del cáncer de ovario, principalmente el epitelial, que es el más frecuente. Uno de ellos es, bueno, que la mutación BRCA, como ya lo comentó la doctora Lamilla, está presente hasta en 30% de nuestra población, y en México está esa mutación presente, tenemos una mutación fundadora incluso, y caracterizar que no es la única mutación que puede generar cáncer de ovario, hay otras causas genéticas que pueden generarlo, y los avances son respecto a que podemos ahora dirigir los tratamientos a esos tipos de cáncer, lograr mejores respuestas, mejores tiempos de supervivencia de los pacientes cuando utilizamos terapias dirigidas a estas mutaciones, a estos subtipos de cáncer de ovario. Y otro punto es también tratar de saber si realmente el cáncer de ovario va a responder o no a la inmunoterapia,
que cánceres de difícil manejo como cáncer de pulmón o cáncer de piel tipo melanoma tuvieron un auge o están teniendo un beneficio sin precedentes con inmunoterapia, bueno, el ir caracterizando el cáncer de ovario y saber si realmente vamos a poder usar esta inmunoterapia en el cáncer de ovario también es uno de los grandes pasos que se han dado en los últimos 2 años. Muchas gracias, doctora. Tenemos por acá, voy a leer otra porque tenemos bastantes. Sí. De Beatriz Esquivel, de la revista Central, dice, además de los síntomas recurrentes, ¿existe otra forma en la que las mujeres puedan asegurarse de que no tienen el diagnóstico incorrecto? Pues bueno, es difícil esa pregunta porque justo esos son los síntomas que nos deben de dar como la alerta para hacer el chequeo. Como tal, hay algunos estudios que han intentado hacer un tamizaje aún sin síntomas y desafortunadamente no se ha visto que tenga realmente un impacto cuando no se tienen síntomas, ¿no? Y decir todas las mujeres háganse un ultrasonido, todas las mujeres háganse un marcador, desafortunadamente, costo-beneficio no es como la mejor opción, porque pues bueno, de por sí sabemos que los servicios de salud de nuestro país tienen una gran carga y es algo muy complejo, entonces más bien creo que nos debemos de enfocar más que a un tamizaje a todas las mujeres, sino que tengan todas las mujeres bien claros cuáles son los datos de alarma y entonces hacerse el estudio, no esperar a que tengan 3, 4, 6 meses con molestias para acudir con un médico o un especialista. Entonces, sí creo que eso es lo que hay que tener mucho en mente. Obviamente, dentro de todo, si nosotras como mujeres tenemos acceso y podemos hacernos un chequeo cuando vamos con el ginecólogo de forma anual, pues bueno, no estaría por demás pedir también que dentro de esa exploración o de esa vigilancia se pueda hacer un ultrasonido, de preferencia transvaginal, sería como lo ideal. Pero sí, yo creo que lo más importante es tener en cuenta estos síntomas porque son los de inicio. Claro que hay otros síntomas, pero estos ya son de enfermedad más avanzada, cuando crece el abdomen, les falta el aire, se les va el apetito, pierden peso, etcétera. Pero bueno, desafortunadamente una mujer que llegara con esos síntomas ya nos está indicando una enfermedad mucho más avanzada. Ahora, ¿cómo podemos también tratar de confirmar que el diagnóstico que nos está dando otro médico es el correcto? Pues yo creo que la especialización de las áreas es lo que te da mucho este punto, ¿no? O sea, si tú quieres descartar cáncer, pues te vas con un oncólogo. Si quieres descartar una colitis, pues con un gastroenterólogo. Pero si la colitis o los síntomas o el diagnóstico de colitis persiste a pesar de un tratamiento, pues hay que buscar otro especialista para poder descartar realmente enfermedades que van a comprometer nuestra vida. Otra pregunta es de Mónica Garduño de Forbes. Dice, ¿qué tantos avances tecnológicos se han desarrollado para mejorar el tratamiento de cáncer de ovario? ¿Y cuál ha sido la inversión aproximada de AstraZeneca para este padecimiento? Esta creo que va más para Valentina. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Les puedo compartir datos generales de cuánto cuesta desarrollar un medicamento, no solo el medicamento que nosotros tenemos para cáncer de ovario, sino cualquier fármaco hoy en día en la industria farmacéutica. Se estima que el costo es de alrededor de 2.500 millones de dólares, lo que se necesita para poder desarrollarlo. Y tardamos alrededor de 10 a 15 años en ejercer esta inversión para asegurarnos de que sea absolutamente eficaz y seguro. Y retomo también las palabras de la doctora Eva Gómez, no solamente que sea eficaz y seguro, sino asegurarnos también que provee la calidad de vida que se espera en estas pacientes. No vamos a dar un medicamento para empeorar su calidad de vida. Entonces es por eso que requiere de esta inversión y requiere de esta cantidad de tiempo en una situación habitual el desarrollar un medicamento. En cuanto a qué otros esfuerzos se realizan campañas de comunicación, campañas de diagnóstico. Actualmente estamos apoyando con el biomarcador. Aproximadamente en México se invierten más de 10 millones de pesos anuales solamente en este rubro. Entonces, la inversión es muy importante para todas estas pacientes y seguimos invirtiendo no solamente en los medicamentos que ya están hoy en día lanzados en el mercado, sino en medicamentos que vienen a futuro y en posibles combinaciones con diferentes mecanismos de acción,
para atacar por distintas vías a los tumores. Muchas gracias, doctora. Tenemos por aquí una de Claudia Cerezo que creo que ya la habíamos mencionado. Es la prueba de detección solamente es el ultrasonido transvaginal, porque esa ya la mencionaron las doctoras hace un momento. También tenemos otra de Dania Rebeca Hinojosa y dice, ¿qué diferencia existe entre el ovario poliquístico y el cáncer de ovario? Bueno, el ovario poliquístico es una enfermedad benigna, es como su nombre lo dice, solo hay quistes, es decir, solo hay bolitas de agua en un ovario y esto tiene más bien una repercusión endocrina, se asocia con acné, con desarrollo temprano de diabetes o una intolerancia a la glucosa, con infertilidad algunas veces. Mientras que el cáncer normalmente son quistes, pero con partes sólidas, no solo es agua, también es un tumor sólido de tejido. Y esos son hallazgos que el radiólogo tiene que distinguir y que da un puntaje en específico para que nosotros podamos determinar el riesgo de que esa lesión realmente sea benigna o maligna. El ovario poliquístico no compromete la vida de la paciente, el cáncer sí es una enfermedad, el cáncer que se puede diseminar, que se puede ir a otros órganos, mientras que el ovario poliquístico, por ser una enfermedad benigna, definitivamente no puede invadir órganos, no puede migrar en la sangre hacia el pulmón, hacia el hígado u otros órganos. Muchas gracias, doctora. Tenemos una de Connie López. Dicen, ¿qué rango de edad se hace más presente? Bueno, como lo mencionamos, es una enfermedad que en general da mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, en nuestro país tenemos un índice en mujeres más jóvenes, entre 40 y 60 años es el grupo más frecuente. Ahí se encuentra el 60% de los diagnósticos de cáncer de ovario en nuestro país. Aunque desafortunadamente, pues hay mujeres todavía más jóvenes que lo pueden presentar, pero la mayoría está en ese rango de edad. Déjenme leer otra pregunta. Es de Dania Hinojosa del periódico 24 Horas. También me gustaría saber la diferencia entre endometriosis y cáncer de ovario. Bueno, igual como mencionaba la doctora Eva Gómez, como el ovario poliquístico, la endometriosis también es una enfermedad diferente, es algo benigno. Esto es una inflamación en el tejido del endometrio y que a veces puede aparecer fuera del endometrio, pero es una enfermedad benigna, no tiene que ver con cáncer de ovario. Sí, obviamente las mujeres que tienen esta enfermedad, pues bueno, hay que hacerse chequeos más constantes por si requieren algún tratamiento para esto. Y hay algunos estudios que dicen que la endometriosis como tal puede ser un factor de riesgo para el cáncer de ovario de tipo endometrioide, pero no es la misma enfermedad. O sea, esto es muy importante. No quiere decir que porque yo tenga endometriosis me va a dar cáncer de ovario, no. Son enfermedades completamente diferentes. La endometriosis es algo benigno, pero que muchas veces requiere un tratamiento incluso quirúrgico en algunas ocasiones. Y bueno, pues las mujeres que tengan esto, pues hay que estar pendientes si en algún momento presentan algún otro síntoma de alarma y hacer el chequeo para cáncer de ovario. Tenemos otra pregunta de Héctor Rendón de Factor RH y dice, ¿tienen datos estadísticos del comportamiento de la enfermedad en México o de la evolución en los últimos años? Pues sí presentamos algunos, la estadística que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología acerca de pues la presentación más temprana, una frecuencia mayor de mutaciones que en otros países, pero bueno, desafortunadamente en cuanto a las etapas clínicas, estamos igual que en el resto del mundo, 70% se presentan en etapas avanzadas, como lo vimos en la presentación. Y pues bueno, el tratamiento, lo mencionó la doctora, que pues a pesar de que sea un buen tratamiento, la mayoría de las pacientes pueden recurrir y requerir algún mantenimiento. Eso pues es muy similar al resto del mundo, ¿no? Nos pregunta Maelet Guevara, ¿cuáles son los factores de riesgo?
Bueno, el factor de riesgo mejor conocido es la mutación en los genes BRCA, como ya lo comentó la doctora Lamilla. 20% de los cánceres de ovario son hereditarios, es decir, llevan un contexto genético de un familiar al de abajo, a la línea de abajo, y ese es uno de los factores de riesgo, ¿no? Ante una familia en donde existe grandes cantidades o un número importante de personas con cáncer de mama u ovario, pues se debe de sospechar e incluso buscar a veces intencionadamente el desarrollo de estos dos cánceres. Pero existen otros genes, como ya también lo comentamos, que pueden causar cáncer de ovario e incluso existen pacientes con cáncer de ovario que no tienen todavía ningún familiar o historia familiar de cáncer de ovario. Entonces, se reduce este factor de riesgo a una población o solo una parte de las pacientes. Existen otras pruebas que determinan una cantidad mucho mayor de genes alterados y que pueden desarrollar cáncer las pacientes, pero no se conoce como un factor de riesgo porque no es algo que se practique de manera habitual o rutinaria. El tabaquismo está asociado con un tipo de cáncer de ovario que se conoce como cáncer mucinoso, es decir, solo aumenta el riesgo de tener un cáncer de ovario, pero no significa que forzosamente tenga que ocurrir. Lo mismo que también comentó la doctora Lamilla, la endometriosis aumenta la posibilidad de desarrollar otro tipo de cáncer de ovario, el endometrioide, como ya lo comentó, y de ahí en fuera realmente no tenemos más información contundente o claramente determinada como un factor de riesgo. Se dice que la obesidad, el sedentarismo, el tener diabetes mal controlada sí pudieran favorecer el desarrollo de cáncer de ovario e incluso una vez que las pacientes han desarrollado ese cáncer, el que durante su vigilancia tengan todavía obesidad, sedentarismo, mal control de su glucosa, las pone en mayor riesgo de que regrese el cáncer. Pero esos son estudios epidemiológicos. Realmente necesitamos todavía más información tan tangente como la tenemos ahora con los genes para otros factores de riesgo. Muchas gracias, doctora. Tenemos, de hecho, otra pregunta para usted, de Alejandra de Infobay. Dice, hablando respecto a los casos que sí son curables, ¿siempre existe la posibilidad de que el cáncer regrese una vez que se trata? Y hay otra que dice, ¿cuál es el porcentaje de casos que a pesar de que se trataron y lo superaron, regresaron a la enfermedad? Para la primera pregunta, sí, o sea, siempre hay un riesgo de que regrese el cáncer, aún en etapas tempranas en donde solo es necesario la cirugía. Obviamente depende de la etapa y eso responde a la segunda pregunta. Depende de la etapa, qué tan avanzado se encontró el cáncer, es la posibilidad de que regrese, ¿no? En una etapa 1A, 1B, pues la posibilidad no es mayor de 10% en términos generales. Pero conforme avanza la etapa, pues la posibilidad de que regrese el cáncer se va subiendo a 15, 20, 35. Y para la etapa 3, que es la que más frecuentemente se encuentra en el mundo y en México también, pues estamos hablando de que cada 4 mujeres que tuvieron el cáncer, en 3 de ellas va a regresar el cáncer. Entonces sí es una recurrencia del 75% de los casos. Gracias, doctora. Hay otra aquí que creo que es para Adela. ¿Se realiza algún tipo de campaña para las personas que no cuentan con recursos económicos para realizarse el ultrasonido vaginal y detectar el cáncer a tiempo? Sí, aquí en Salvat contamos con ese tipo de apoyo. Cualquier persona puede llamar y solicitarlo y con todo gusto los podemos apoyar. También contamos con otros servicios como es el apoyo emocional para el paciente y la familia, nutrición oncológica. Todos estos servicios están para estas pacientes que no tienen recursos. Muchas gracias, Adela. Esta es para quien guste contestar, nos los manda igual Alejandra. ¿A partir de qué edad recomendarían que una persona comience a realizarse el ultrasonido transvaginal para la detección temprana?
Pues yo creo que no hay como una edad específica, más bien es si se presentan síntomas. Digo, en general las mujeres arriba de los 40, probablemente yo sugeriría, si tenemos acceso en la revisión ginecológica, hacerlo, pero si hay síntomas de reciente inicio, de sospecha, sin importar la edad, porque le digo, desafortunadamente hemos tenido casos de mujeres de 25, 28, 32, 35 años con cáncer, entonces creo que lo más importante que hay que llevarse aquí es, si hay síntomas, acudir con el médico y solicitar una revisión. Y bueno, de forma general, no sé si la doctora Eva tendrá una opinión diferente, yo creo que a partir de los 40, pues como todas las mujeres, si tenemos acceso en nuestra revisión ginecológica, solicitarla. No, ninguna observación, estoy completamente de acuerdo con la doctora Gabriela Milla. Tenemos otra pregunta de plataforma 7 Noticias. Nos dice, ¿cómo podemos prevenir el cáncer de ovario? Bueno, prevención es complicado debido a que no se tiene, como ya lo mencionaba la doctora Eva, muchos, o sea, factores de riesgo muy específicos, porque incluso diferentes tipos de cáncer de ovario, hay diferentes tipos de cáncer de ovario y tienen diferentes factores de riesgo, pero yo creo que básicamente, como pues prácticamente todos los tumores, llevar una vida lo más saludable, evitar en la medida de lo posible tener sobrepeso, obesidad, hacer ejercicio, evitar el tabaco, que bueno, pues es en términos generales, y pues como mujeres estar pendientes de cualquier síntoma para que en todo caso se pueda diagnosticar de la forma más oportuna y tener la posibilidad de una curación. Yo aquí también me gustaría como agregar, o sea, la mejor manera creo de prevenir un cáncer, a lo mejor no su desarrollo, pero sí las consecuencias de un cáncer avanzado es pensar en él. Debemos de pensar siempre, como dijo la doctora Gaby, tenemos ovarios, entonces puedo tener cáncer de ovario. Y entonces el pensar en esa posibilidad nos va a dar la solución a la mortalidad que encontramos por cáncer de ovario. Si todas pensamos que podemos tener ese cáncer, entonces todas vamos a buscar que nos descarten ese cáncer. Y ahí los hombres a su mamá, a su hermana, a su esposa, etc. Entonces hay que pensar para prevenir. Esa sería mi conclusión en este punto. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta Alejandrina Aguirre, ¿favorece tener hijos o no para padecer cáncer de ovario? Ese es un factor de riesgo que durante muchas décadas se tomó como que si uno se embaraza, la posibilidad de desarrollar cáncer de ovario es menos. La verdad es que son muy inconsistentes los datos, muy contradictorios. Incluso los estudios que hay pues tienen sus debilidades metodológicas. En general parece que sí disminuye el riesgo de desarrollarlo, pero en la práctica vemos mujeres con muchos hijos, con múltiples hijos y de todas maneras desarrollan cáncer. Entonces ese es un tema todavía no resuelto hasta donde yo lo sé. No sé si la doctora Lamilla tenga alguna otra información, otros datos, pero la verdad es que no está definido aún ese punto, ¿no? No, estoy de acuerdo. Hay estudios que dicen que sí protege, pero pues no, efectivamente en el mundo real la mayoría de nuestros pacientes tienen hijos y aún así desarrollaron el cáncer. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué suele ser tan devastador el cáncer de ovario? Pues como lo mencionamos, realmente la trascendencia o la tragedia de este diagnóstico es que la mayoría van a llegar en etapas avanzadas en las que ya no podemos ofrecerles una curación, que va a ser en mujeres que todavía la mayoría son pues jóvenes, activas, les decía,
40, 50 años, o sea, el grueso de nuestra población entre 50 y 59, pues son mujeres que todavía trabajan, que aportan muchas veces, incluso son quienes mantienen a sus familias, que tienen hijos que todavía las necesitan y dependen de ellas porque todavía están en etapa escolar o son adolescentes. Entonces, pues bueno, creo que esto es la trascendencia, ¿no? Que no podamos ofrecerles una curación y pues que quita décadas de vida a las mujeres. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra de Connie López. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar los remedios milagrosos que promocionan incluso en redes sociales? Pues el principal es perder la vida, porque generalmente las pacientes retrasan los tratamientos o suspenden los tratamientos oncológicos por tomar esas opciones alternativas, por un lado. Por otro lado, en la práctica clínica lo vemos siempre, esos tratamientos muchas veces hacen que las pacientes se intoxiquen o presenten algunos síntomas que pueden confundirnos o que pueden retrasar los tratamientos o que incluso, aunque no hay muchos estudios al respecto, pudieran interferir con la acción del tratamiento de quimioterapia o el tratamiento que esté recibiendo la paciente. Entonces, la consecuencia pues es la vida de los pacientes perdida, o sea, el tiempo perdido por utilizar esos tratamientos en lugar de usar tratamientos ya aprobados mundialmente y aprobados por las agencias regulatorias en salud. De acuerdo. Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas del día de hoy. Estoy verdaderamente emocionada de que quedaron muchas preguntas pendientes y les quiero solicitar a todos los participantes, a todos los medios que nos hicieron favor de reunirse hoy aquí con nosotras, que por favor se comuniquen y se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra área de comunicación corporativa para dar seguimiento a todas las preguntas que hayan quedado pendientes o a cualquier información adicional que consideren al respecto que necesiten. Estamos en la mejor disposición de brindarla. Por cuestiones de tiempo vamos a parar ya las preguntas y respuestas y vamos a pasar a comentarios finales, pero seguimos con la puerta totalmente abierta para todos ustedes para que a través de nuestra área de comunicación corporativa sean contestadas las preguntas que hayan quedado pendientes. Me gustaría cerrar con algunos comentarios finales. Comenzamos contigo, Adela, si te parece bien. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Valentina. Pues como comentario final, yo solamente les pediría que por favor compartan esta información. Una vez más, es muy importante la detección oportuna, es muy importante que todo esto que nos han hablado cada una de las doctoras lo conozcan las mujeres y que nos cuidemos y que tengamos esta mentalidad de checarnos, de cuidarnos y de ver por nosotras mismas. Gracias. Gracias, Adela. Doctora Gaby Alamilla. Pues sí, ¿no? Que lo importante, todas las mujeres que tenemos ovarios tenemos ese riesgo y tenemos que pensar en esa posibilidad para diagnosticarlo lo más temprano posible. Y como ya se mencionó, pues bueno, para los hombres también que tienen a su lado a una mujer, hermana, mamá, esposa, hija, etcétera, pues también, ¿no? Que transmitan la información. Doctora Eva Gómez. También o sea, reforzar la comunicación, el índice de sospecha o el sospechar un cáncer de algún órgano porque tienes ese órgano, creo que puede ser la diferencia entre vivir después de haber tenido cáncer o morir por cáncer. Entonces, difundan, piensen siempre en cáncer y creo que eso va a ayudar bastante. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, a mí no me queda nada más que agradecer y en nombre de AstraZeneca reiterar nuestro compromiso con ustedes, con las pacientes, con la comunidad médica, con la sociedad, con el país, para seguir revolucionando el tratamiento del cáncer y cambiar el desenlace de las historias de vida y de las familias de estas pacientes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y les agradecemos mucho que sean nuestros aliados en la lucha contra el cáncer de ovario y para difundir toda esta información. Muchísimas gracias.